Bueno, y vamos a hablar de ese dolor de glúteos que a lo mejor nos irradia hasta la pierna, incluso hasta el tobillo pudiera llegar. Y uno se pregunta a qué se debe, qué es lo que lo está originando. Hoy está con nosotros la doctora, la ortopedista Carla Martínez, a quien le damos la bienvenida. Doctora, un placer tenerla en nuestra casa. Muchas gracias, un placer estar de nuevo con ustedes. Doctora, ¿cuándo podríamos saber, verdad, que ese dolor que aparece por ahí es un dolor, digamos, de cansancio o un dolor de mala postura, por ejemplo? Claro, la lumbalgia es un tema a nivel mundial. Se dice que un 80% de las personas vamos a tener al menos una vez en nuestra vida un episodio de lumbalgia. ¿Qué es lo importante de la lumbalgia? Siempre tratar de corregir nuestra postura, siempre estar cuidando la forma en cómo alzamos los objetos, que en vez de agacharnos hacia adelante y hacer un brazo de palanca muy largo, es preferible acuclillarnos y usar los cuádriceps, que son los músculos más potentes que tenemos. A veces porque nos da pereza o por la carrera, nada más nos agachamos a alzar el objeto y esto nos puede llevar a contracturas a nivel lumbar. Así también como hacemos las actividades en nuestra casa, a veces queremos cargar cajas muy grandes y con mucho peso y esto lo que nos hace es que vamos a tener luego secuelas a nivel lumbar. ¿Qué es lo importante de la lumbalgia? Saber cuándo es un dolor muscular que podemos tratar con analgésicos y con terapia y cuáles son los signos de alarma por los cuales debemos de consultar. Ahora, ¿cómo podemos saber, digamos, que no tenemos un problema en el hueso o que ese dolor no se origina por el hueso o por músculos, verdad? Porque de repente se distorsiona, digamos. Claro, saber la causa de una lumbalgia es difícil. Más o menos un 40% se logra identificar cuál es la causa exacta de la lumbalgia. La mayoría de las veces va dentro de lo que nosotros catalogamos como una lumbalgia mecánica que viene asociado a las actividades del día a día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber cuándo es importante una lumbalgia? Cuando tuvimos un trauma severo que nos puede orientar que pudo haber una fractura o alguna lesión mayor, cuando hay un antecedente de cáncer y podemos pensar que haya una lesión que esté creciendo a nivel lumbar, cuando hay una infección que se asocia a fiebre, los niños, que es muy poco frecuente que un niño haga lumbalgia, entonces ahí sí nos despierta y nos llama la atención y por lo cual tenemos que investigarlos, claro. O en adultos ya mayores, que no estén asociadas a problemas degenerativos. Cuando hay enfermedades asociadas, por ejemplo, a las enfermedades reumáticas o enfermedades endocrinológicas, cuando se toma esteroides por largos periodos, pueden hacer que hayan fracturas por osteopenia a nivel lumbar o en adultos mayores que ya tienen sus fracturas por osteoporosis a nivel de columna. Doctora, en su criterio, ¿verdad? Porque generalmente cuando a nosotros nos empieza a doler algo y sobre todo cuando nos empieza a doler aquí, ¿verdad? La espalda baja, irradia en diferentes lugares, uno lo primero que hace es tomarse un antiinflamatorio. Dice, bueno, para aplacar un poco el dolor. ¿En qué medida esto es correcto, verdad? ¿Y en qué medida esto no debería seguir? A ver, cuando es un episodio agudo, nosotros podemos, tomar analgésico y ver si alivia. Se supone que una lumbalgia no complicada va a ceder con los analgésicos normales, como el acetaminofén. Antiinflamatorios se pueden tomar, pero hay que tener cuidado, digamos, si las personas padecen de presión alta o padecen de los riñones o una alergia a los antiinflamatorios, no nos podemos automedicar. Pero si ya está indicado y vemos que mejora con esto, pues realmente es un signo de que es una lumbalgia por alguna recarga que hicimos, una mala postura, un viaje largo que hicimos en auto o en bus y que no tenemos un buen soporte lumbar, o a veces estamos trabajando en la oficina y no tenemos un adecuado respaldo en la silla, que se nos olvida la parte ergonómica de nuestro trabajo, o que estamos muchas horas de pie y no hemos cambiado de postura. Por ejemplo, la gente que trabaja largos periodos de pie se les recomienda que tengan un banquito para que puedan subir un pie, descansar y después subir el otro y alternar. Pero cuando el episodio va más allá de una semana o que realmente nos asocia a estos signos de alarma que dijimos, o por ejemplo, que perdemos el control de esfínteres, que nos orinamos y nos defecamos sin darnos cuenta, esto sí hay que consultarlo de emergencia. Esto es una emergencia y a nosotros nos indica que hay algo más ahí, claro, que no solamente es óseo muscular. Óseo, por ejemplo, las escoliosis, que es cuando se nos desvía el eje de la columna, cuando hay un proceso degenerativo, y hay cosas que sí podemos modificar. Por ejemplo, el bajar de peso,
que realmente a veces no tomamos en cuenta, decimos, sí, estamos gorditos y eso no importa. Si nos damos cuenta mucho de la obesidad centrípeta, ¿qué quiere decir? Que se nos acumula alrededor de la pancita y cuando tenemos un aumento de volumen a nivel de la pancita, vamos a corregir la postura de la espalda. ¿Por qué? Porque nos causa un desbalance en nuestro cuerpo. Claro. Entonces, si solamente tenemos la pancita y no corregimos espalda, pues nos podemos ir hacia adelante. Entonces, esto lo que hacemos inmediatamente es corregir postura de columna y eso nos hace una recarga a nivel de las estructuras posteriores de columna que nos va a causar un dolor. Ahora, doctora, cuando hablamos de hormigueos, nos deberíamos de preocupar cuando de repente se nos, ¿verdad? Se nos adormece o empieza a hormiguear en las piernas. ¿Esto tiene alguna relación? Claro que sí, ya ahí nos hace pensar en que puede haber una compresión radicular. La columna es una estructura sólida, fuerte, que protege la médula ósea que va en el centro, que es como el centro de información que va del cerebro a nuestras extremidades, y a la vez van saliendo los nervios a nivel de cada nivel. Entonces, a veces podemos tener una compresión radicular y esto lo que se nos traduce es en pérdida de fuerza en alguna de las extremidades y en este hormigueo que nos da, que son las disestesias o adormecimiento en la pierna y generalmente es muy específico. A veces decimos se nos duermen todas las piernas, sí, pero en realidad el nervio es muy específico y ya sea la raíz del muslo o a nivel de la cara posterior de la pierna o que se me duerme el segundo o el primer ortejo del pie. Esto sí nos hace pensar en que ya haya una compresión y ahí sí debemos buscar ayuda. Bien, lo cierto es que en cualquier cosa anormal hay que buscar ayuda, no hay que Claro que sí. acostumbrarse para entrarle de lleno entonces con el tratamiento. Y lo más importante es tener estilos de vida saludable, Exacto, o sea, controlar nuestro peso, evitar el tabaco, hacer ejercicio. Realmente el ejercicio es lo que más nos va a ayudar en cuanto al control de la lumbalgia para que no vuelva este dolor. Lo más importante es mantener nuestros músculos del abdomen y de la espalda fuertes porque son músculos muy grandes y son músculos que realmente nos protegen. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Gracias a Un ustedes. placer tenerla aquí esta mañana y nosotros continuamos de inmediato con Vicente.